Hola a todos, me llamo Linda y quiero contaros una historia que le ocurrió a mi amiga Elena. He titulado esta historia. Mi abuela religiosa decía que mi cara era la ira de Dios por los pecados de mi padre y me obligaba a rezar durante horas. Después de operarme, me maldijo: has profanado mi casa. Así que publiqué un libro para destapar sus abusos. Allá vamos. Me llamo Elena y tengo 21 años. Vivo sola en un piso de alquiler en una ciudad pequeña. La mayoría de la gente que me ve por la calle aparta la mirada rápidamente. Algunos se me quedan mirando. A estas alturas ya estoy acostumbrada. Cuando tenía 8 años, mis padres murieron en un accidente de coche. Yo iba en el asiento trasero. Sobreviví, pero mi cara no salió ilesa. Los médicos hicieron lo que pudieron con cirugía plástica. La seguridad social cubrió lo más grave, aquello que me habría impedido llevar una vida funcional, pero no podían hacer mucho más. Me quedaron cicatrices por toda la cara que cambiaron mi aspecto. La gente se daba cuenta, siempre se daban cuenta. Después de que mis padres murieran, me fui a vivir con mi abuela. No la había conocido hasta el funeral. Recuerdo estar allí de pie con mi vestido negro, con la cara todavía vendada, y oír a los amigos de mis padres hablar en voz baja. Decían que a mi abuela nunca le había gustado mi madre. Mi madre se había casado con mi padre, y mi abuela odiaba a mi padre. Lo odiaba tanto que cortó todo contacto con ellos. Llevaba años sin hablarles, pero cuando murieron, ella era mi único familiar vivo, así que me acogió. Mi abuela pertenecía a una especie de organización religiosa. Se lo tomaba muy en serio. El día que me mudé a su casa, me sentó y me explicó las reglas. Tenía que asistir a todos los servicios y reuniones de su iglesia. La única excepción era si coincidían con el horario escolar. El colegio era lo primero, dijo. Tenía que rezar cada mañana y cada noche. Tenía que rezar antes y después de las comidas. No me permitía ver dibujos animados ni películas. No podía tener amigos a menos que ella los aprobara primero. Nada de esto tenía sentido para mí. Mis padres no habían sido religiosos. Nunca íbamos a la iglesia. Nunca rezábamos. No me sabía ninguna oración. Cuando mi abuela se enteró, me miró como si le hubiera dicho algo horrible. Me hizo arrodillarme en el suelo y me enseñó las oraciones. Tuve que repetirlas una y otra vez hasta que las dije bien. Luego me hizo quedarme allí de rodillas durante horas, rezando por el perdón por la vida atea de mis padres. Fue entonces cuando empezó a llamarme pecadora. Me miraba a la cara y decía que estaba cargando con el peso de los pecados de mi padre. Decía que mis cicatrices eran el castigo de Dios por cómo había vivido mi padre. Decía que solo a través del trabajo duro y el sufrimiento podría cambiar mi naturaleza pecadora. Tenía 8 años y la creí. Vivir con ella era difícil, todo era diferente a como había sido con mis padres. Los echaba de menos constantemente. Echaba de menos mi antigua vida. Echaba de menos sentirme normal. Pero mi abuela me dejó claro que mi antigua vida había sido un error. Dijo que mis padres me habían fallado al no criarme adecuadamente. Ahora era su trabajo arreglar eso. La presión me superó. Dejé de ser capaz de mirarme al espejo. Cada vez que veía mi reflejo, todo lo que podía ver eran las cicatrices y el castigo del que hablaba mi abuela. Empecé a usar una mascarilla cada vez que salía a la calle. Tenía demasiado miedo de que la gente viera mi cara. Esto afectó a todo. Mis notas bajaron. No podía concentrarme en clase. Cuando llegó el momento de hacer los exámenes de selectividad para la universidad, suspendí. No entré en ninguna parte. Fue entonces cuando empecé mi blog. Escribía por la noche en un portátil viejo que mi abuela me había dado para los trabajos del instituto. Publicaba sobre mi vida, mis problemas, todo lo que no podía decir en voz alta. Luego borraba el historial de navegación para que ella no se enterara. No tenía nombre ni cara en el blog. Solo era alguien que compartía su historia. La gente empezó a leerlo. Dejaban comentarios. Me decían que les importaba lo que me pasaba. Por primera vez, desde que mis padres murieron, sentí que alguien me entendía. Estas personas en internet me dieron confianza.
Me hicieron sentir que tal vez no era solo una pecadora que llevaba un castigo en la cara. Aprendí a ganar dinero con el blog. Empezó a generar algunos ingresos. No mucho al principio, pero lo suficiente. Ahorré cada euro. Llevó tiempo, pero finalmente tuve suficiente para mudarme de la casa de mi abuela. Tenía 19 años cuando por fin me fui. Conseguí mi propio piso. Era pequeño y los muebles eran baratos, pero era mío. Empecé a visitar a mi abuela una vez cada mes o dos. Sin vivir juntas, nuestra relación de hecho mejoró. Podíamos tener conversaciones sin discutir tanto. Empecé a tener la esperanza de que tal vez algún día podríamos hablar sin discutir en absoluto. Quizás algún día dejaría de sacar el tema de mi cara, el pecado y el castigo. Seguía ahorrando dinero. Tenía un objetivo. El blog iba bien y ganaba lo suficiente para apartar dinero cada mes. Ahorré durante 3 años. No compré nada que no necesitara de verdad. Cada euro iba a la cuenta de ahorros. Estaba ahorrando para operarme. Quería arreglar las cicatrices que la seguridad social no había cubierto. Quería mirarme al espejo y no ver un castigo devolviéndome la mirada. Cuando por fin tuve suficiente dinero, programé la cirugía. Era una cirugía plástica reconstructiva, nada dramático. El médico me dijo que suavizaría las cicatrices y las haría mucho menos notorias. No cambiaría mis rasgos ni me haría parecer una persona diferente. Simplemente me devolvería algo más parecido a la cara que se suponía que debía tener. La operación fue bien. La recuperación duró unas semanas. Cuando me quitaron las vendas y me miré al espejo, lloré. Las cicatrices casi habían desaparecido. Pude verme con claridad por primera vez en 13 años. Parecía una persona normal. Parecía alguien que no se había pasado toda la vida escuchando que estaba marcada por el pecado. Estaba tan feliz. Quería compartir la noticia con alguien. Mi abuela era la única familia que tenía, así que decidí visitarla. Compré algunos regalos pequeños y algo de comida. Estaba de muy buen humor de camino a su casa. No paraba de pensar que tal vez se alegraría por mí. Tal vez vería que yo era feliz y eso sería suficiente. Sabía que ella se había opuesto a que gastara dinero en la operación, pero esperaba que al menos reaccionara de forma neutra. Esperaba que viera que esto era importante para mí. Aparqué frente a su casa y salí del coche con las bolsas. Ella estaba de pie en el porche. Me miró y su cara cambió de inmediato. Mi abuela se llevó ambas manos al pecho. Sus ojos se abrieron de par en par y su boca se abrió. Empezó a murmurar rezos en voz baja. No pude entender todas las palabras, pero la oí decir algo sobre protección y espíritus malignos. Me hizo un gesto con la mano como si intentara alejarme. Dejé caer las bolsas en el porche y me acerqué a ella. «Abuela, ¿estás bien? ¿Qué pasa?» Ella retrocedió. No me dejaba tocarla. Seguía murmurando esas oraciones y haciendo gestos con las manos. Me quedé allí sintiendo como si alguien me hubiera echado un jarro de agua fría por encima. No era así como pensaba que irían las cosas. «Abuela, solo soy yo. Soy Elena. Me he operado, eso es todo. Fue solo una cirugía reconstructiva para arreglar las cicatrices. No he cambiado nada de mi cara. Sigo siendo yo». Finalmente dejó de murmurar y me miró directamente. Su rostro estaba lleno de horror. «Has escuchado al demonio en tu corazón. Has cedido a la vanidad y al orgullo». «¿Qué? Number. Solo quería arreglar las cicatrices. Las que quedaron después del accidente. Eso es todo. Has cambiado lo que Dios te dio. Fuiste en contra de su voluntad. Eso es un pecado, Elena. Un pecado terrible. Tienes que arrepentirte». Sentí que las lágrimas empezaban a brotar, pero intenté contenerlas. «Abuela, por favor, esto no es un pecado. Solo era una operación para ayudarme a sentirme normal». «¿Normal?» Su voz se hizo más fuerte. «¿Crees que tú puedes decidir lo que es normal? Dios te marcó por una razón. Esa era tu carga, y la has desechado como si no significara nada». Eran cicatrices de un accidente de coche. No era ninguna carga de Dios. Ella negó con la cabeza enérgicamente. «Tú no entiendes nada.
te has entregado a las fuerzas oscuras. Ahora no podrás entrar en el cielo. Te has convertido en una sierva del mal. Las lágrimas llegaron entonces. No pude detenerlas. Eso no es verdad. No se trataba de eso. Aléjate de mi casa. La estás profanando con tu presencia. Tú y tus elecciones pecaminosas tenéis que iros. Me quedé allí llorando. Había soñado con deshacerme de esas cicatrices durante tanto tiempo. Había ahorrado cada céntimo durante 3 años. Y ahora que finalmente lo había hecho, la única persona que me quedaba en la vida me estaba diciendo que era malvada. Me sequé la cara con la manga e intenté calmarme lo suficiente para hablar. ¿Por qué estás tan en contra de esto? ¿Por qué no puedes simplemente alegrarte de que yo sea feliz? Ella se cruzó de brazos. Esa cara con cicatrices era tu cruz para toda la vida. Los hijos pagan por los pecados de sus padres. Tu cara era el castigo de Dios por cómo vivió tu padre. No tenías derecho a quitarla. Algo se rompió dentro de mí cuando dijo eso. Todos esos años escuchando lo mismo. Todos esos años creyendo que estaba siendo castigada por algo que mi padre hizo. Todos esos años odiando mi propio reflejo porque ella me dijo que era una marca de pecado. Recogí la bolsa de la compra que había traído y la tiré al suelo. La comida se desparramó por todas partes. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche. Detrás de mí podía oírla gritar. Me gritaba que me arrepintiera. Decía que estaba condenada. Me estaba maldiciendo. Me metí en el coche y me fui mientras ella seguía gritando desde el porche. Lloré durante todo el camino a casa. Había sido estúpida al esperar que las cosas pudieran ser diferentes. Durante los últimos 2 años, nuestra relación había parecido mejorar. Podíamos hablar sin discutir tanto. Pensé que estábamos progresando. Pero todo había sido falso. Nada había cambiado en realidad. Ella todavía me veía de la misma manera que siempre lo había hecho. Todavía pensaba que mi cara era un castigo y que yo era una pecadora. Cuando llegué a casa, me senté en mi piso durante mucho tiempo. No encendí las luces. Simplemente me senté allí en la oscuridad pensando en todo, en mis padres, en el accidente, en crecer en esa casa con mi abuela, en todos los años que me dijeron que estaba marcada por el pecado, en el blog y en la gente que me había apoyado en internet, en la operación y en lo feliz que había sido hacía solo unas horas. Entonces cogí el teléfono y llamé a la editorial. Llevaba meses posponiendo esa llamada. Había escrito un libro sobre mi vida. Mi psicóloga me había sugerido que empezara a escribir como una forma de expresar mis pensamientos. Se dio cuenta de que me resultaba más fácil escribir las cosas que decirlas en voz alta. Lo que empezó como ejercicios de terapia se convirtió en algo más grande. Escribí sobre todo: mi infancia, mis padres, el accidente, vivir con mi abuela, las cicatrices, el blog, todo. El libro llevaba un tiempo terminado. La editorial quería publicarlo, pero yo había estado dudando. En el fondo, creo que todavía esperaba que mi abuela cambiara. Esperaba que algún día me dijera que mi cara no era un castigo, que no era una pecadora, que en realidad se preocupaba por mí. Pero después de lo de hoy, supe que eso nunca sucedería. Ella nunca cambiaría. Nunca me vería como algo más que una pecadora marcada que cargaba con los pecados de mi padre. El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien respondiera. Hola, soy Elena. Llamo por mi manuscrito. Estoy lista para seguir adelante con la publicación. La persona al otro lado sonaba feliz. Habían estado esperando mi aprobación. Hablamos de plazos, marketing y todos los detalles. Acepté todo. Cuando colgué, me sentí diferente, más ligera, de alguna manera, como si finalmente hubiera tomado una decisión que debería haber tomado hace mucho tiempo. Dividí el libro en 2 partes. En la primera, escribí sobre vivir con mi abuela. Escribí sobre cómo descubrí en el funeral de mis padres que ella había cortado el contacto con ellos porque odiaba a mi padre. Escribí sobre las estrictas reglas de su casa, los constantes servicios y reuniones de la iglesia, las oraciones, las restricciones sobre lo que podía ver y con quién podía ser amiga. Escribí sobre lo difícil que fue adaptarse cuando tenía 8 años
y estaba de luto por mis padres. Escribí sobre cómo mi abuela me hacía arrodillarme durante horas para rezar por el perdón por la vida atea de mis padres. Escribí sobre cómo me llamaba pecadora, sobre cómo miraba mi cara llena de cicatrices y me decía que estaba cargando con el peso de los pecados de mi padre, sobre cómo decía que mi cara era el castigo de Dios y que solo a través de sudor, sangre y lágrimas podría cambiar mi naturaleza pecadora. Escribí sobre lo que eso me hizo, cómo ya no podía mirarme en el espejo, cómo me aterrorizaba salir a la calle sin una mascarilla que me cubriera la cara, cómo mis notas se resintieron y suspendí los exámenes de selectividad. Escribí sobre cómo empecé el blog por la noche en ese viejo portátil, publicando mis pensamientos y luego borrando el historial de navegación para que ella no se enterara. Escribí sobre lo difícil que fue encontrar trabajo debido a mi apariencia y porque no tenía experiencia hablando con la gente con normalidad. Había pasado tantos años aislada y escuchando que estaba marcada por el pecado que no sabía cómo interactuar con nadie. En la segunda parte del libro, escribí sobre la terapia. Mi psicóloga me había dado permiso para usar nuestras sesiones en el libro siempre que las adaptara y no incluyera nada demasiado específico. Escribí sobre las conclusiones a las que llegamos sobre mi estado mental. Escribí sobre mis propios pensamientos y mis intentos de superar el miedo a mi reflejo. Escribí sobre aprender a rechazar lo que mi abuela me había enseñado sobre mi apariencia. Cambié nombres y añadí elementos de ficción para protegerme de cualquier problema legal. No quería que mi abuela pudiera demandarme, pero conté la verdad sobre lo que pasó. Cualquiera que conociera la historia real la reconocería. El libro salió 3 meses después. Como ya tenía seguidores de mi blog, la gente lo compró de inmediato. Se extendió rápidamente. La gente hablaba de ello en internet, compartían citas, discutían el abuso religioso y el daño psicológico. El libro causó una gran reacción. En el pueblo donde vivía mi abuela, la noticia corrió como la pólvora. La gente empezó a hablar. Ataron cabos. Descubrieron quién era la abuela del libro. Los rumores llegaron a la organización religiosa a la que pertenecía. El consejo de esa organización se preocupó. Temían el escándalo. Temían las investigaciones. Temían perder donaciones y miembros. Así que hicieron su propia investigación interna. Llamaron a mi abuela y la interrogaron. Hablaron con otros miembros que la conocían. Investigaron si las cosas del libro eran ciertas. Al final la expulsaron. Dijeron que su comportamiento había violado sus principios religiosos. Dijeron que había puesto en peligro su reputación. La echaron de la comunidad que había sido toda su vida. Para mi abuela, esto fue devastador. Esa organización lo había sido todo para ella. Toda su identidad estaba envuelta en ser parte de esa comunidad. Sin ella no tenía nada. Empezó a llamarme constantemente. A veces me amenazaba. Decía que iría al infierno. Decía que me pasarían cosas terribles. Otras veces intentaba hacerme sentir culpable. Lloraba y decía que le había arruinado la vida. Decía que era una hija desagradecida después de todo lo que había hecho por mí. Y a veces suplicaba perdón. Decía que lo sentía, que me quería y que podíamos arreglar las cosas. Pero sin importar el enfoque que adoptara, su exigencia era siempre la misma. Quería que eliminara el libro de internet. Quería que detuviera la versión impresa. Quería que me retractara de todo y lo hiciera desaparecer. Al principio, contestaba el teléfono cuando llamaba. Escuchaba lo que tenía que decir, pero después de varias llamadas dejé de cogerlo. Dejaba que fueran al buzón de voz. Finalmente, bloqueé su número. No iba a ceder. El libro estaba ahí fuera y se iba a quedar ahí fuera. La gente necesitaba saber lo que había pasado. Otras personas que habían pasado por cosas similares necesitaban saber que no estaban solas. Y yo necesitaba que la gente conociera mi historia. Necesitaba dejar de protegerla. Tomé parte del dinero de las ventas del libro y lo doné a organizaciones benéficas, ONGs que ayudaban a niños que habían sufrido abusos,
organizaciones que ayudaban a la gente a escapar de grupos religiosos controladores. Me sentí bien haciendo algo positivo con ello. También usé parte del dinero para matricularme en una academia. Iba a presentarme de nuevo a la selectividad. Iba a intentarlo otra vez. Esta vez estaba en un mejor estado mental. Esta vez tenía una oportunidad. El libro siguió vendiéndose. La gente seguía hablando de él. La reacción fue mayor de lo que había esperado. Algunas personas me criticaron por escribirlo. Dijeron que debería haberlo manejado en privado. Dijeron que estaba siendo cruel con una anciana. Pero la mayoría de la gente me apoyó. Dijeron que había sido valiente al contar mi historia. Dijeron que mi abuela había recibido lo que se merecía. No leí todos los comentarios. No lo necesitaba. Sabía que lo que había hecho era lo correcto. Sabía que guardar silencio habría significado que ella nunca habría enfrentado ninguna consecuencia. Habría seguido creyendo que lo que me hizo estaba justificado. Habría seguido siendo parte de esa comunidad y quizás habría tratado a alguien más de la misma manera. Las noticias sobre mi abuela me llegaban a través de conocidos comunes. La expulsión de la organización religiosa había roto algo en ella. Se volvió retraída. Envejeció rápidamente. La gente decía que parecía 10 años mayor casi de la noche a la mañana. Ahora caminaba con la cabeza gacha. Evitaba el contacto visual con todo el mundo. Una parte de mí se sentía mal por eso. Seguía siendo mi abuela. Seguía siendo la única familia que tenía. Pero una parte más grande de mí no sentía nada, o tal vez sentía alivio. Se había pasado años haciéndome sentir que no valía nada, que estaba marcada por el pecado, que merecía sufrir, y nunca se había disculpado, no de verdad. Incluso en sus llamadas telefónicas suplicando perdón, solo lamentaba lo que le había pasado a ella. Nunca lamentó lo que me hizo a mí. Ya no quería tener nada que ver con ella. Había pasado demasiados años bajo su control, demasiados años creyendo las cosas que me decía sobre mí misma. Había terminado con eso, había terminado con ella. Mi piso se sentía diferente ahora, se sentía como si fuera realmente mío. Antes, aunque llevaba un tiempo viviendo sola, siempre había un peso, esa sensación de que mi abuela todavía estaba de alguna manera observando, juzgando, esperando que fracasara o pecara o le demostrara que tenía razón sobre mí. Pero ahora ese peso había desaparecido. Empecé a estudiar para la selectividad. Compré los libros de preparación y establecí un horario. Cada mañana me despertaba, preparaba café y estudiaba durante 3 horas. Luego trabajaba en el blog y gestionaba los correos electrónicos. Por la tarde estudiaba otras 2 horas. Era una rutina y me sentía bien tener una estructura que había elegido por mí misma. El blog iba mejor que nunca. El libro había atraído a nuevos lectores. La gente quería saber más sobre mi historia. Querían actualizaciones sobre cómo me iba. Tenía cuidado con lo que compartía. No quería darle a mi abuela ninguna munición si intentaba demandarme. Pero compartía lo suficiente para que la gente se sintiera conectada con mi viaje. También empecé a ir a terapia con más regularidad. Mi psicóloga me ayudó a procesar todo lo que había sucedido. La confrontación con mi abuela, la decisión de publicar el libro, las secuelas de su expulsión de la organización religiosa. Hablamos sobre la culpa y sobre si había hecho lo correcto. ¿Te arrepientes de haber publicado el libro?, me preguntó mi psicóloga durante una sesión. Lo pensé por un minuto. No, no me arrepiento. Solo desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Desearía que ella hubiera sido diferente. No puedes controlar a otras personas, solo puedes controlarte a ti misma y tus propias acciones. Lo sé, es solo que a veces es difícil, es la única familia que tengo. La familia no es solo sangre, se trata de las personas que te apoyan y se preocupan por ti. Tienes personas en tu vida que hacen eso. Tenía razón. Había construido una comunidad en Internet, personas que habían seguido mi blog durante años, personas que me habían apoyado en todo. Eran más familia para mí de lo que mi abuela lo había sido nunca. Empecé a salir más sin preocuparme por mi cara.
La operación había marcado una gran diferencia. La gente ya no se quedaba mirando. Podía entrar en una tienda o una cafetería y ser simplemente una persona más. Fue extraño al principio. Había pasado tanto tiempo siendo la chica con la cara llena de cicatrices que no sabía cómo ser otra cosa. Pero aprendí. Fui a cafeterías y estudié. Fui a la biblioteca. Incluso fui a algunos eventos sociales para blogueros de la zona. Conocí cara a cara a personas que solo me habían conocido a través de mis escritos. Fue estresante, pero también emocionante. Una tarde estaba en una cafetería estudiando cuando recibí un correo electrónico. Era de una productora. Querían saber si estaría interesada en convertir mi libro en un documental. Pensaban que mi historia podría ayudar a mucha gente. Querían entrevistarme y quizás hablar con mi psicóloga y algunas de las personas de mi comunidad online. Me quedé mirando el correo electrónico durante mucho tiempo. Un documental significaría aún más exposición. Significaría que mi cara y mi nombre estarían ahí fuera de una manera más grande. Significaría que mi abuela definitivamente lo vería, pero también significaría llegar a más personas, ayudar a más personas que estaban pasando por cosas similares. Les respondí y dije que estaba interesada. Programamos una llamada para discutir los detalles. Los exámenes de selectividad se acercaban. Me sentía preparada esta vez, más preparada de lo que había estado años atrás cuando los hice por primera vez. En aquel entonces apenas funcionaba. Estaba tan consumida por el autoodio y el miedo que no podía concentrarme en nada. Ahora tenía la cabeza despejada. Sabía lo que quería y lo estaba persiguiendo. Hice los exámenes en una mañana fresca. El centro de exámenes estaba lleno de gente, en su mayoría más jóvenes que yo. Estudiantes de bachillerato que hacían la prueba por primera vez. Me sentí fuera de lugar por un momento, pero luego me recordé a mí misma que el camino de cada uno es diferente. No hay un cronograma correcto para nada. El examen fue difícil, pero lo superé. Me sentí bien con mis respuestas. Sentí que realmente me había esforzado al máximo. Cuando salí de ese centro de exámenes, me sentí orgullosa de mí misma. Pasara lo que pasara con los resultados, lo había hecho. Me había enfrentado a algo que me había derrotado antes y lo había intentado de nuevo. Los resultados llegaron 6 semanas después. Aprobé. Mis notas eran lo suficientemente buenas para entrar en la universidad local. Podía estudiar lo que quisiera. Elegí psicología. Quería entender más sobre el trauma y la recuperación. Quería, tal vez, ayudar a otras personas de la manera en que mi psicóloga me había ayudado a mí. La gente del documental volvió a llamar. Querían seguir adelante con el proyecto. Firmamos contratos y empezamos a planificar los horarios de las entrevistas. Estaba nerviosa por estar frente a la cámara, pero también preparada. Esto era parte de mi historia y ya no iba a esconderme. Pensaba en mi abuela a veces. Me preguntaba cómo estaría, si estaba bien, si había encontrado algo de paz, pero no me puse en contacto con ella. No intenté arreglar las cosas. Algunas relaciones están demasiado rotas para repararse. Algunas personas te hieren demasiado como para dejarlas volver a entrar. Estaba sentada en mi piso una tarde cuando me di cuenta de algo. Me sentía ligera, me sentía libre. Por primera vez en mi vida, no estaba cargando con el peso del juicio de otra persona. No estaba tratando de cumplir con estándares imposibles o expiar pecados que no eran míos. Simplemente estaba viviendo mi vida, tomando mis propias decisiones, construyendo mi propio futuro. Me miré al espejo, me miré de verdad. Vi una cara que había pasado por mucho, una cara que había sido marcada y luego sanada, una cara que pertenecía a alguien que había sobrevivido y seguía sobreviviendo. Ya no veía un castigo, no veía pecado, solo me veía a mí. Mi móvil vibró. Era un mensaje de alguien que había leído mi libro. Me agradecía por compartir mi historia. Decía que le había ayudado a encontrar el coraje para dejar una situación de abuso. Decía que le había salvado la vida. Leí el mensaje 3 veces, luego lo guardé. Mensajes como ese me recordaban por qué había publicado el libro, por qué me había negado a retirarlo,
¿Por qué me había elegido a mí misma en lugar de proteger a alguien que me había hecho daño? Tenía 21 años y mi vida finalmente era mía. La universidad empezaba en 2 meses. El documental saldría el año que viene. Mi blog llegaba a más gente cada día. Tenía planes y sueños y un futuro que había construido para mí misma. Mi abuela me había dicho que estaba marcada por el pecado. Me había dicho que nunca escaparía de mi castigo. Se había equivocado en todo. No estaba marcada por nada más que por mi propia fuerza. Y no estaba siendo castigada, estaba viviendo.